analizándolas, el 50% de las acciones que hemos realizado han estado centradas en digitalización e innovación y se han abordado otras áreas de gestión empresarial, de interés, como puede ser la comunicación, el marketing y las ventas, novedades legales y fiscales, recursos humanos. Y lo que este año se nos ha quedado cojo, lógicamente no lo hemos podido realizar, son visitas a empresas con procesos, proyectos innovadores, y de alguna manera esta jornada, a la que tenemos cariño porque ya la hemos realizado en distintos años, puede sustituir de alguna forma alguna de esas visitas, en el sentido de que lo que hacemos es mostrar proyectos que las empresas de Cantabria realizan también con participación, subvención o ayuda de la Dirección General, y poner ejemplos que puedan ser inspiradores o puedan facilitar el que otras empresas, especialmente las de tamaño medio, se animen por la vía de la innovación, que bueno, no tengo que explicar aquí, y seguramente Jorge lo explique mucho mejor que yo, la importancia que tiene en el contexto actual para la supervivencia y la mejora de las empresas. La jornada está estructurada con una ponencia inicial que impartirá Cristóbal Perán de Frog España, Adaptarse o morir, el cambio de la innovación, y después participan 3 empresas a las que quiero agradecer especialmente que estén hoy con nosotros. Gamesa Electric, será Alberto Pintado, quien nos hablará de su proyecto, digitalizaciones en planta y transferencia de tecnologías remotas con nuevas tecnologías. ETCHA será José Antonio Torre, caminando hacia la Smart Factory, y por parte de Ámbar Telecomunicaciones, José Antonio Torralba, que nos hablará de su proyecto Tecnologías y dispositivos fotónicos para el envejecimiento saludable. Por mi parte, nada más. Le doy la palabra a Jorge Mulle, Director General de Innovación del Gobierno de Cantabria. Muy bien, pues gracias, Isabel. Y en primer lugar, disculpar al consejero de Innovación, a Francisco Martín, que le gustaría estar con todos nosotros a lo largo de la jornada de hoy, pero que debido a, como bien sabéis, los jueves hay Consejo de Gobierno en el seno del Gobierno de Cantabria y no ha podido asistir. Entonces, por delante las disculpas del consejero y también por delante el agradecimiento de la Dirección General de Innovación, a la que represento, para estar en esta apertura de la jornada. Como bien decía Isabel, la jornada es, por así decirlo, monotemática dentro de las diferentes temáticas que se engloban en el proyecto de Cantabria Empresarial, en el cual participamos conjuntamente tanto la COE como la Dirección General de Innovación y por tanto, el Gobierno de Cantabria. Y hoy la jornada, pues yo creo que es muy interesante, no solamente por los temas que se van a tratar, porque como bien hablábamos anteriormente, son temas que están muy de actualidad. La innovación y la digitalización parece que se ha puesto en primera plana a raíz de la crisis del COVID-19, y también porque son tendencias que ya vienen desarrollándose, al menos en nuestra región, desde la propia creación de la Dirección General de Innovación. Este es el 5º año que estamos liderando desde la Dirección General de Innovación ciertas ayudas. Las que mejor conocéis las empresas son las de Industria 4.0, cheques de innovación, Innova e Innova Plus, que son las 4 referentes de nuestra Dirección General. Y bueno, pues la verdad es que estamos obteniendo una grata sorpresa, porque vemos que las empresas cada vez demandan más nuestras ayudas y cada vez presentan mejores proyectos dentro de las convocatorias que abrimos. Es un aliciente para seguir trabajando en este camino, es un aliciente también para las empresas, para motivarlas a presentar mejores proyectos y a iniciar algunas el camino hacia la innovación y la digitalización, y afianzarlo otras, porque como veréis en la jornada de hoy, y por lo que conozco de los proyectos que nos van a presentar tanto Gamesa como ETCHA como Ámbar, son ya empresas que hace años iniciaron sus procesos de innovación y digitalización y que ahora mismo se encuentran en unos procesos ya consolidados y avanzando hacia un futuro no muy lejano para ser ya expertos o para dar un paso más adelante
en todo lo que tiene que ver con la digitalización. Yo creo que es importante que asumamos el reto que la nueva sociedad y la nueva productividad nos ha lanzado a lo largo de estos años. Yo creo que ahora es aún más relevante el hacer frente a proyectos que sean interesantes y que puedan poner a nuestras empresas en primera línea, tanto en el ámbito de la innovación y la digitalización. Son procesos que siempre han estado ahí. Ahora se suele decir que han venido para quedarse todo el ámbito de la digitalización. Yo creo que no, que siempre han estado. Lo que pasa es que ahora han pasado a un escalón superior y, por lo tanto, ofrecer toda la colaboración del Gobierno de Cantabria, de la Dirección General de Innovación, por supuesto, y de todo mi equipo para ayudar a las empresas. Yo creo que así nos percibís. La percepción que recibimos por parte de las empresas cada vez es de mayor cercanía, de mayor apoyo mutuo, tanto en el desarrollo de las acciones como en la implementación de las mismas, y queremos seguir apoyando una vez más al tejido productivo, colaborando con la COE para alcanzar cuantas más empresas mejor este mensaje y, por supuesto, aprender también de lo que vayamos a comentar hoy. Así que bienvenidos, muchas gracias por la invitación y, Isabel, adelante. Bien, pues nada más añadir, y antes de dar el paso a Cristóbal para su intervención, que invitamos también a todos los asistentes a acercarse a la organización y a los grupos de trabajo que tenemos en marcha en el ámbito de la innovación. Ya sabéis que la organización dentro del proyecto Cantabria 2030, uno de los principales ámbitos de trabajo es precisamente este. Y nada, os animo, si no conocéis los grupos de trabajo, a que os acerquéis, a que nos pidáis información, porque están abiertos a la participación de todos vosotros. Y sin más, pues le paso la palabra a Cristóbal. Adelante, Cristóbal. Muchas gracias, Isabel. ¿Se ve la presentación? Sí, perfectamente. Oye, una cosa, como esto es un poco más frío, estamos hablando de que hay una parte que se pierde en este tipo de eventos y nos puedo ver las caras. Sí que me gustaría que pudiéramos usar el chat, si nos importaría, a los que nos estáis viendo, y pusierais pues solamente una palabra o un emoticono para un poco sentir cómo estáis hoy y qué esperáis de la jornada, ¿no? Entonces, pues sin más, me voy a presentar. Soy Cristóbal Perán y he tenido la suerte de que me eligieran para hablar un poco de lo que es para Frog la innovación. Y bueno, como voy a contaros aquí un rollo, pues si queréis me presento. Aparte de llevar los estudios de Frog en España, soy director de la práctica de activación de organizaciones, le llamamos, en Europa. Y esto es un nombre un poco chulo para decir que es ayudador de organizaciones, que es lo que hacemos. Es una práctica que nos dedicamos a ayudar a organizaciones a innovar y a ser más innovadores. Y bueno, voy a contar un poquito solo lo que es Frog, porque a lo mejor no lo conocéis, quién son estos de Frog. Bueno, Frog es una empresa global, estamos por todo el mundo, de estrategia, innovación y diseño. Y a lo mejor, aunque nosotros no nos conozcáis, este es nuestro fundador, Helsinger. Sí que conoceréis algunas de las cosas que hemos hecho durante los últimos 50 años. Pues detrás de innovaciones tan famosas como el Wallman de Sony o el Black Triniton, que ya ha llovido desde aquello, o el lenguaje blanco de diseño de Apple, pasando por el diseño de la experiencia de los nuevos parques Disney y algunas que son más recientes y no se puede hablar mucho, pero bueno, que tienen que ver pues cosas que hayáis podido ver en IKEA o en alguno de vuestros televisores favoritos. Pues nos dedicamos y tenemos pues mucha experiencia pegándonos con esto de la innovación y el diseño. Y bueno, y alguna cosa hemos aprendido. Entonces, pues como os he dicho,
tenemos la suerte de que nos habéis elegido para que os las contemos, pues os la voy a contar. Lo primero que me gustaría es hablar sobre qué es para nosotros la innovación, porque innovación es una palabra y un término que se está usando y se usa mucho, y hay muchas definiciones, hay definiciones legales, hay definiciones sociales, hay definiciones de marketing, y nosotros pues tenemos pues la nuestra, y creo que nos puede ayudar un poco para poner en valor pues, algunas de las innovaciones que vamos a ver. Pues eso, la innovación es creatividad aplicada que aporta valor. Tiene que ser creativo, porque tiene que ser nuevo, tiene que haber una parte de novedad, pero la parte que a mí me parece que es más interesante aquí es que tiene que ser aplicada con éxito. Es decir, si tú te inventas algo, pero luego no lo puedes llevar a cabo o no lo quiere nadie, entonces no es innovación. Y esto es una especie de conflicto o contradicción que afecta mucho a la hora de tener la mentalidad adecuada para innovar con éxito. Es una de las cosas que hace que sea un poquito más difícil innovar. Nosotros tenemos un marco para explicarnos esto y para hablar de esto, que le llamamos los dos mundos. Estos dos mundos representan estados mentales o mentalidades que son importantes y relevantes a la hora de innovar. Las dos son importantes a la hora de innovar. Uno es lo que llamamos el mundo de la operación o el mundo operacional, que es el mundo de la mejora constante, el mundo donde queremos evitar las sorpresas, donde queremos ser predecibles, donde queremos que ocurra exactamente aquello que habíamos planificado. Y está el otro mundo que también tiene sus reglas y sus procesos que no son pájaros y flores, pero que son distintos. Y cuando intentamos aplicar las de uno en el otro, pues resulta que las cosas no van bien. Y todo el mundo entiende que el aplicar las reglas del mundo de la creación en el mundo de la operación no es una buena idea, ¿no? Ahora hace mucho, seguro que no estamos volando, pero imaginaros cuando cojáis un avión que de repente el piloto empezara a decir por megafonía: buenos días, nos preparamos para aterrizar en Barcelona o en Madrid o en Múnich, en la ciudad que estén volando, y dijera: hoy me he levantado con ganas de probar algo nuevo y vamos a ver cómo podemos aterrizar lateralmente. Bueno, pues seguramente esto sería algo que a todo el mundo le pondría bastante nervioso, ¿no? Pero esto que todo el mundo entiende en esa dirección, en la otra dirección también pasa. Cuando intentamos aplicar reglas de la predictividad y de la planificación estricta en el mundo de la creación, las cosas no funcionan bien. Imaginaros que le pidiéramos a alguien muy inteligente, por ejemplo, a Leonardo da Vinci, que se inventara la aviación comercial. Y le digamos: venga, Leonardo, invéntate la aviación comercial. Y diría: pues que ahora no se me ocurre. Sí, hombre, piénsalo. Y le obligáramos a ella que lo pensara y de repente dijera: sí, ya lo tengo, va a ser un tubo de fibra de carbono con 2 filas de asientos y una tripulación de 5. No, es imposible de primeras inventarte algo completamente. En el mundo de la creación las cosas ocurren más por aproximación y por exploración. Entonces, a lo mejor, te inventas algo como, yo qué sé, como ponerle unas alas de papel a tu ayudante y, bueno, pues la cosa, por lo visto, no acabó muy bien. Y luego hay que ir iterando, probando, explorando, fomentando esas sorpresas hasta que de repente pase algo como ese primer vuelo de los hermanos Wright, que lejos de ser algo perfecto, sí que pudo dar paso a volver de vuelta al mundo operacional, y ahí ya, pues bueno, a base de la ingeniería militar y todo lo que conocemos, pues se ha podido desarrollar la aviación comercial. Entonces, esto es el marco que necesitamos utilizar para innovar, y necesitamos que las dos cosas se conecten a la hora de innovar, ¿vale?
Esto en las empresas funciona de la misma manera. Es como la parte operacional es como la atracción de la empresa, lo que hace que tenga sus rendimientos, que gane y por tanto muchas veces focalizamos muchos de los recursos ahí porque es donde está el dinero, es donde está la producción. Pero si no tenemos rueda delantera, hoy en día sabemos que hay muchas curvas, pues es muy difícil mantener esta dirección en la línea adecuada y por tanto es una analogía que nos gusta mucho para explicar por qué es importante tener esta rueda delantera, hoy más, estos días más que nunca, bien afinada y bien preparada. Vale, espero que os haya gustado esta metáfora. Y ahora quiero hablar un poquito de por qué creemos que es importante la innovación. Esta cita de Darwin, no sé si la habéis oído, pero a nosotros nos gusta mucho. Es que no es que sea importante innovar, es que hoy en día es una cuestión totalmente de supervivencia. Si no innovamos, es cuestión de tiempo hasta que muramos. Y esto prácticamente en todos los ámbitos de la vida. No sé si algunos sabéis esta foto, de qué compañía es. A ver, no sé si veo el chat, porque para ver si alguno me está... No veo el chat cuando estoy compartiendo pantalla. Bueno, no sé si lo estáis escribiendo ahí, pero estos son las oficinas centrales de Kodak. Sabéis que Kodak fue en su época la empresa líder prácticamente en todo. Era una referencia mundial y, bueno, pues perdió un tren, que fue la fotografía digital. Y, bueno, pues ahora esta es la pinta que tienen sus oficinas centrales. Es decir, que no importa lo potente y lo bien que nos vaya en un momento dado, sigue siendo exactamente igual de importante el innovar. Aquí tenéis otra gráfica que veis cómo se va reduciendo cada año más el periodo medio que las empresas están en el Standard & Poor's, el Fortune 100, y cada vez va a tender a más. Y ahora también sabéis que prácticamente todas las empresas que han aguantado más tiempo en ese top 100, todas tienen como marca la innovación y la tecnología. O sea que a día de hoy parece claro que es una necesidad absolutamente vital para poder sobrevivir. Lo que ocurre es que parece que estamos muy ocupados, ¿no? Porque estamos muy ocupados ¿con qué? Con la rueda de atrás. La rueda de atrás, que es la que da el dinero y es la que consiste en hacer muy bien lo que ya hacemos. Entonces hay una tensión muy grande que hay que intentar lidiar con ella para conseguir dedicar esos esfuerzos y esos recursos a la rueda delantera, a la parte de innovar. Y entonces por eso me encanta este tipo de eventos y este tipo de empresas porque lo consiguen dedicar ese tipo de esfuerzos y ese tipo de recursos a la parte de innovación, que es lo que nos va a dar ese futuro próspero para que en el futuro esa rueda trasera tenga para avanzar. Bueno, pues esto es un poco el por qué creemos nosotros que es importante innovar y espero que os hayamos convencido un poco. Quería ahora explicaros un poquito de algunas cosas que hemos aprendido, algunos ingredientes que creemos que son interesantes para innovar. Para nosotros creemos que hay 3 áreas fundamentales que hay que gestionar a la hora de innovar con éxito. Son como 3 ingredientes que creo que más o menos todo el mundo conoce, pero que hay que gestionar a la vez. Hay una parte que la gente conoce hasta cierto punto,
pero que muchas veces no se le da la importancia adecuada, que es el crear un clima adecuado dentro de la compañía para innovar. El clima es importante porque tener en cuenta que el que podamos inventarnos algo depende muchísimo de que la gente se atreva o se sienta lo suficientemente seguro como para poder proponer cosas nuevas. Esto en entornos en los que el conocimiento y la tecnología son muy valorados y muy importantes, se hace muy difícil, ¿no? Porque antes de hablar te lo piensas mucho para no parecer que estás diciendo una tontería. Y la verdad es que las ideas verdaderamente buenas parecen una tontería al principio. Entonces, el conseguir un clima en el que la gente se sienta libre de poder proponer cosas verdaderamente distintas es extraordinariamente importante, y nosotros trabajamos con muchas empresas en ayudarle y ayudarles no solo a las empresas, sino sobre todo a las personas que forman parte de esas empresas, a que tengan el clima adecuado que fomente la posibilidad de poder decir estas ideas verdaderamente distintas. Luego hay otra parte que tiene que ver con las herramientas y técnicas para fomentar el pensamiento creativo, porque resulta que no tenemos todo el tiempo del mundo para tener ideas, esa es la verdad. Y ahora, bueno, a mí me dice mucha gente que muchas veces utilizaba los trayectos para ir al trabajo y para ir a sitios como un tiempo en el que tenía muchas ideas y era una forma muy interesante de desconectar, porque el desconectar y tener otro tipo de estímulos es muy importante para fomentar el pensamiento creativo. Y ahora, pues que prácticamente salimos de un cuarto, nos metemos en otro y ya estamos trabajando, pues ahí se ha perdido un poco esa ayuda que teníamos de desconexión para tener ideas. Y tenemos que seguir teniendo dentro de nuestra organización herramientas y técnicas para facilitar esta creatividad. Con estas dos tenemos la creatividad, tenemos el pensamiento creativo y la seguridad suficiente como para decirlo, para usarlo, pero no tenemos innovación, porque hemos dicho que la innovación es creatividad aplicada. Entonces necesitamos procesos que se encaminen y que nos ayuden a poder implementar soluciones que no estén totalmente probadas. Entonces ahí están toda la parte de los procesos de prototipado, de Lean Startup, de cómo llevar a cabo y cristalizar ideas que parecen al principio o a lo mejor algo absurdo a algo que sea real. Cuando gestionamos bien estas tres cosas es cuando tenemos la innovación y estas empresas que van a hablar hoy pues son ejemplos de la gestión de estas tres áreas. Vamos a hablar un poquito solamente de creatividad porque no tengo mucho más tiempo y no quiero tampoco quitarle tiempo a las empresas que son las que verdaderamente tienen cosas interesantes que hablar, que es de innovación. Es hablar un poquito del pensamiento creativo. Me gustaría que pensarais si sois creativos o no. Nuestra idea es que todo el mundo es creativo. Todo el mundo nace creativo. De hecho, hay estudios, no sé si conocéis algunos, a Ken Robinson, que falleció hace no mucho, desgraciadamente, pero que ha sido un pionero en el estudio de la creatividad y del impacto de los sistemas educativos actuales que datan sobre todo fundamentalmente del siglo XIX y de la Revolución Industrial en la creatividad, en las personas. Han hecho una serie de estudios, fundamentalmente en Inglaterra, pero en otras partes del mundo, en la que analizaron la capacidad y el pensamiento creativo en niños a lo largo de su desarrollo. Y la verdad es que los niños nacen como genios creativos. A los 6 años, 7 años, 8 años, el 90-95% de los niños son genios creativos. Lo que ocurre es que con el paso del tiempo se dan cuenta de que trae más cuenta ser listo
que ser creativo. Y ser inteligente no tiene nada que ver con la creatividad. Porque ser inteligente tiene que ver con saber la respuesta correcta, y ser creativo tiene que ver con que te importe un pito cuál es la respuesta correcta. Entonces, se dan cuenta de que tiene consecuencias, y a partir de los 14 años fundamentalmente baja muchísimo el potencial creativo de las personas, y prácticamente cuando llegan ya a la universidad ya no somos nada creativos. Porque por muchas cosas no es solo la culpa el pensamiento o el sistema educativo, sino que en general la sociedad no premia nada el ser distinto y el decir cosas distintas y el decir cosas que con las que los demás no están de acuerdo, y eso es fundamental para poder tener un pensamiento creativo. Entonces, nosotros nos dedicamos a revivir este pensamiento creativo, y una de las cosas que ayuda a revivirlo es ser espontáneo. La creatividad tiene mucho más que ver con la espontaneidad que con la inteligencia. Entonces, os voy a proponer un ejercicio en el que vamos a usar el chat para hacerlo, que es hacer conexiones mentales, que quiere decir simplemente encontrar una relación que no tienes que justificar ante nadie entre dos cosas. Y vamos a utilizar imágenes, si os parece. ¿Vale? ¿Quién puede encontrar una conexión entre estas dos fotos? Y por favor, irlo escribiendo en el chat. Están escribiendo libertad, calcetines, equilibrio, motivación y futuro. Después de casi matarse, llega casi a tirar la ropa. Muy bien. Despreocupación. Genial. Todas están bien. Vamos con la siguiente. A ver, ¿quién me puede conectar estas dos? Emoción, espacio abierto, libertad, crecimiento, tranquilidad, belleza. Muy bien. ¿Y estas? Color rojo, había dicho alguien. Bandera. ¿Quién me puede conectar estas dos? Cultura. Lo que pasa por bailar sin calentamiento. Pasado. Concentración. Pues está genial. Está genial y está bien, porque en eso consiste la creatividad. La parte fundamental de la creatividad es no tomarse muy en serio a sí mismo, porque no hay una respuesta correcta todavía. Se trata de posponer ese juicio, ser capaz de generar mucha cantidad y de entonces después elegir. Es como funciona mejor la creatividad. Y bueno, espero que este ejercicio de hacer conexiones mentales os pueda servir para tener ideas si algún día os falta. Y bueno, yo no quería extenderme mucho más porque quiero darle la palabra ya a las empresas. Lo que quería hablaros es un poco sobre lo que ocurre con las ideas al principio. Las ideas cuando nacen, cuando son de verdad buenas, parecen una chorrada. Lo decía Einstein y lo podéis leer en un montón de sitios. Bueno, parece que Einstein es una fuente muy recurrida de citas. Cuando una idea no parece absurda al principio, no hay ninguna esperanza para ella. Entonces, lo que quería es un poco despertaros la inquietud
por proteger algunas de esas ideas un poco más raras y distintas, que seguramente sin que haya alguien que las proteja y las críe, ¿no? O las ayude a desarrollarse, van a morir inmediatamente. Las ideas cuando nacen son frágiles, son un poco como niños pequeños o como el cristal. Sin la ayuda de un equipo, de una persona que la proteja, no va a ir a ninguna parte. Y cuando las haces crecer y las desarrollas, pues acaban en proyectos maravillosos como los que vamos a ver hoy, que llegan a la realidad y que mejoran la vida de todo el mundo. Entonces, sí que me gustaría, pues animaros a que le deis una oportunidad a esas ideas un poquito más distintas que tengáis y que probéis a ver si realmente podrían funcionar. Y bueno, con esto pues creo que ya he dicho todo lo que quería decir y me quería dar el paso pues a las empresas que habéis seleccionado, que tengo mucho interés en oírlas hablar, y me voy a quedar por aquí por si tenéis cualquier pregunta, pues hablar con vosotros en la parte final del evento. Muchas gracias, Cristóbal, por tu intervención. Recordaros que, como decía ahora Cristóbal, podéis dejar todas vuestras preguntas en el chat y al final de la jornada pues las irán contestando. Ahora va a participar ya como inicio de las presentaciones de las empresas Alberto Pintado Macho, que es el responsable de Ingeniería y Reindustrialización de Gamesa Electric. Va a presentarnos un proyecto que se llama Digitalizaciones en planta, transferencia tecnológicas remotas con nuevas tecnologías. Así que, si quieres, Alberto, muchas gracias. Gracias a Flo, gracias Cristóbal y nada, comenzamos, Alberto. Pues muchas gracias a todos. Bueno, después de todos los problemas logísticos que hemos tenido, hablar de digitalizaciones puede parecer un poco extraño. Tanto Zooms, tanto Teams, la verdad es que adaptarse a las nuevas tecnologías a veces es difícil para los que venimos de taller, donde nos sentimos mucho más cómodos, así que intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Si alguien tiene alguna pregunta, desea interrumpirme, que no dude lo más mínimo. Bueno, agradecer también a nuestro compañero Cristóbal, que ha hecho una presentación, digamos que a mí me da un poco de miedo, porque al fin y al cabo, como que se ha puesto demasiadas expectativas en los proyectos de innovación, y a veces una solución sencilla a una necesidad básica puede parecer muy simple, pero al fin y al cabo es lo que nos aporta valor añadido, que yo creo que es una de las razones que ha explicado muy bien nuestro compañero Cristóbal. También quería hacer referencia un poco a la frase de Darwin, que la ha hecho noción. Yo la conozco un poco más violenta, en el caso de que no los más listos, los más altos, los más rápidos, los más fuertes sobreviven, sino que únicamente prevalecen los que mejor se adaptan o más rápido a los cambios. La situación que hemos vivido actualmente del COVID-19 nos ha dado un montón de bofetadas en la cara y nos ha planteado otra realidad paralela de cómo podemos comunicarnos con la gente, que es lo más importante, no solo en el entorno industrial, sino en el entorno de las personas. Al fin y al cabo, cualquier método productivo depende de las personas, por mucho que lo industrialicemos o roboticemos, y el comunicarse y colaborar entre todos es fundamental. Voy a presentar fundamentalmente 4 subproyectos, 2 más relacionados con las digitalizaciones y algo muy básico que ha surgido de necesidades muy básicas de lo que era la planta, que también hay que mostrar todos los trapos sucios o las enaguas de cada uno, ¿no? De cómo estábamos y qué es lo que queremos. Al fin y al cabo, todo el mundo conoce el papel y nos hemos regido con el papel para gestionar procesos dentro de planta de manera quizá incluso masiva. Cuando hemos incluido, digamos, filosofías Lean
Lean Manufacturing dentro de la producción, pues esa pila de tableros Kanban, esos tableros de planificación, las gamas de las 5 S, todo mucho papel, mucha interacción dentro de lo que es el sitio donde ocurren las cosas. Ahora eso ya no se nos permite, o ya no podemos estar 20 donde ocurren las cosas, sino que tenemos que hacerlo todo un poco más en remoto, y aparte necesitamos también comulgar con la filosofía del motivo por el cual trabajamos dentro de una empresa que genera energía verde. Intentar eliminar papel también va dentro de nuestro ADN, ¿no? Bueno, los 4 proyectos que vamos a presentar fundamentalmente son 2 de digitalizaciones y 3 o 4 que son más de herramientas colaborativas o que nos han servido para dar transferencias tecnológicas remotas que anteriormente hacíamos con viajes a las distintas plantas, como ya os he comentado. Un poco voy a explicar dónde surge la necesidad de cada uno, y luego en qué consiste, y luego las aplicaciones, que muchos ya conoceréis de distintos proyectos, porque son, ya os digo, que algunos incluso demasiado sencillos. En cuanto a digitalizaciones, pues hemos llevado a cabo un proyecto de digitalización que es de ensayos de la plataforma de pruebas. Nosotros, como sabéis, hacemos generadores eléctricos, y todos y cada uno de los generadores eléctricos, al llegar al final de su proceso productivo, se hace una serie de ensayos para verificar que la máquina cumple con las performances con las cuales se ha definido y se ha fabricado. Para ello teníamos unos registros de papel, disculpad, y los operarios rellenaban los formatos con los valores que medían. Esos papeles se quedaban en un fichero archivador, y luego la persona de calidad transcribía toda la información. Como veis, tratando de interiorizar una filosofía Lean de fabricación, es un poco difícil de creer que tengamos una línea con los puestos nivelados, perfectamente adaptados, todo estandarizado, y luego la gestión documental o incluso otras cosas, ¿no?, que ya hablaremos a futuro, lo habéis comentado al inicio de la ponencia. El hecho de tener que reunirnos así, tener tantas reuniones, la filosofía Lean también se podría exportar a lo que son el trabajo de oficina, haciendo las reuniones un poco más optimizadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues volviendo un poco a la digitalización de ensayos, pues hemos generado una aplicación con tablets rugerizadas, y los propios operarios ya cargan los datos directamente en un protocolo de pruebas asignado a la máquina, perfectamente identificado, y no hay errores de transcripción, pérdidas de papeles, mala asignación de los protocolos de ensayos a las máquinas, y directamente luego tenemos una interfaz que no es usuario sino interfaz administrador. Podemos tener todo, absolutamente todo, cuánto ha tardado en hacer el ensayo, los valores, comentarios, fotos, infinidad de históricos de las máquinas que nos permiten realimentar los diseños y mejorar o optimizarlos de cara a su venta al mercado. Y el segundo proyecto de digitalización está un poco basado en el anterior, y es que, como conocéis, o en un proceso productivo del generador o de cualquier pieza, nosotros funcionamos, aquí es donde voy a mostrar un poco las enaguas de cada uno, pues eso, en cada pieza va un papel que es donde se apunta el autocontrol de operario, toda la parte de la trazabilidad, porque parte ya viene en el sistema ERP, en SAP, pero la otra parte, que no es de Incoming Inspection, sino que es de proceso, se rellena en hojas de colores que siguen a la pieza, y tú en todo momento puedes coger esa hoja y saber qué orden de fabricación es, qué operario ha hecho qué cosas y qué valores críticos de proceso están identificados dentro de ese papel. Lo que queremos dar es ese paso adicional de, con tablets rugerizadas, poder ir por el taller, sacar fotos a un código de barras o a una o a la misma, al mismo elemento productivo, y que nos tire o nos saque toda la información de proceso y todo el histórico que ha tenido durante su proceso de fabricación al completo, ¿no? También queremos incluir en esta aplicación, que es algo adicional, un poco que va... es un sistema Andon, o de avisos en tiempo real, que cada operario pueda hacer una selección en función de si ve algo, un parámetro extraño o algo que transgrede el proceso normal de fabricación,
pues llamar la atención o mandar un mensaje a los focal points de cada una de las áreas en las cuales puede incurrir ese problema. Calidad, mantenimiento, soporte de fabricación, etcétera. Como sabéis, estos sistemas en Japón no es nuevo, no inventamos nada, todo está inventado, lo único que damos un poco de diferenciación. En las líneas de fabricación de automóviles tienen una cuerda, yo he visto una cuerda que tiran de ella y suena una chicharra y va el jefe de equipo y ayuda al operario para que esa cadena no se pare porque ha tenido un problema o porque ve que no puede hacer su trabajo en el tiempo ciclo que está estipulado en esa área. Ese sistema de avisos nos da también unos paretos o unos registros que nos permiten actuar sobre las líneas, operarios, procesos, infinidad de aspectos que nos ayudan a mejorar. Y luego el segundo bloque es más referido a transferencias tecnológicas remotas o elementos colaborativos. La crisis del COVID nos ha fastidiado mucho. En concreto a nosotros, como bueno, igual no conocéis, os expongo, dentro de la planta de Reynosa, 90 años hemos hecho el 18 de julio, tenemos la suerte de que hemos podido integrar, después de haber sido ABB, Westinghouse, CNMesa, infinidad de distintos nombres, pues nos ha permitido tener un background bastante bueno y nos ha hecho germinar dentro de lo que es el diseño y la manufactura, con toda la experiencia que teníamos de antaño, ser el centro tecnológico y referente a nivel mundial de fabricación de generadores en Gamesa Electric. Por ello, digamos, hace tiempo generamos una planta de manufactura de generadores en China, en Tianjin, y ahora estamos haciendo la segunda fase, que empezó la primera fase en 2017, otra planta en Nellore, en India. Somos, digamos, la planta nodriza. Transferimos la documentación y la tecnología. Por lo tanto, cuando vamos a hacer esta fase 2 que ahora tenemos sobre la mesa, con toda esta problemática del COVID, pues nos falta lo que hacíamos antes, que era viajar, desarrollar proveedores locales, desarrollar cadena de suministro, formar a la gente, hacer trainings, ayudar a la gente a que allí se hiciesen los proyectos, tanto en estos proyectos como en otros múltiples de build to print en Turquía, Rusia, etcétera, ¿vale? Pues a partir de esta necesidad, pues hemos visto ciertas características o ciertas opciones que hay en el mercado que a futuro pueden ser muy buenas herramientas y las que ya, por supuesto, conocemos hoy. Por eso hablamos de soporte de realidad aumentada, que diferenciaré con respecto a realidad virtual. Es algo similar, pero no es lo mismo. Streamings de pruebas de cara a máquina con cliente, por ejemplo, para generar un entorno virtual en el cual el cliente tenga que venir a planta para hacer las Final Acceptance Test de las máquinas que terminamos, en proyectos sobre todo de hidro y de nuclear. Y luego, por ejemplo, otro subproyecto son vídeos de procesos para training remotos. Aquí tenemos que buscarnos la vida para suplir esa presencia que ya no podemos hacer con la asiduidad que nos gustaría. Y bueno, luego hay otros proyectos JABS que ya conocemos todos, que son herramientas colaborativas, que de un tiempo a esta parte a nivel corporativo nos han instalado a todos y tenemos que adaptarnos para Zooms, SharePoint, etcétera, etcétera, que nos ayudan a trabajar en común, ¿vale? Bueno, dentro de los proyectos de digitalización ya os he explicado un poco en qué consiste cada uno. Ahora también la necesidad la veis un poco clara o es un poco específica. Ahí veis como un operario en la parte final de pruebas está tomando a lápiz con posibles errores de cualquier manera, incluso la posición es poco ergonómica. Luego iba un fichero de datos que ya veis, así parece que está medio recogido, otras veces podría estar mucho peor. Y finalmente un operario o un técnico de calidad transcribiendo los datos al ordenador para que quedan registrados y podérselos enviar al cliente. Esto para nada es eficiente. Estamos empleando a 2 personas que no aporta valor añadido de ningún tipo y frustra. Yo creo que si alguno de nosotros nos pidiesen transcribir datos, creo que no estaría muy motivado a lo largo de igual 20 días. Esto llevamos haciéndolo mucho tiempo. Identificar las necesidades a veces es complicado porque te crees que todo lo que
lo estás haciendo de manera eficiente, o centramos el foco en los medios productivos y nos olvidamos un poco de esos procesos que quedan al margen que siempre hay que también darles un empaque y algo adicional. Luego, en cuanto a trazabilidad y autocontrolando, es un proyecto que no tenemos todavía ejecutado. El tema de la digitalización en plataformas sí, pero va a ser algo muy similar, salvo que incluiremos checklists intermedios, lo haremos también para serie proyectos hidro y bueno, nos va a servir mucho para interactuar taller, oficina y estar muy directo en lo que pasa en el día a día y a tiempo real. Veis las diferencias en las siguientes slides, veréis lo que es ahora. Es tablets ruggerizadas, un servidor que tiene todos los históricos. También en las tablets de usuario tienen todos los históricos de los ensayos para poder comprobar cualquier cosa. Pueden sacar fotos, hacer comentarios. Luego en el perfil administrador se pueden consultar el tiempo que ha tardado en hacer tal cosa, quién ha quedado registrado y en qué momento. Se tiene un rigor que se carecía en anteriores ocasiones. Luego, ¿qué conseguimos? Pues fundamental, también tenemos un proyecto de cero papel en planta y eso es lo que nos interesa, nos motiva y va en línea con nuestra filosofía. Todo queda digitalizado, perfectamente accesible para todo el mundo, no se tiene que esperar a que el técnico de calidad cargue los datos en un ordenador y como veis es algo muy sencillo, muy básico, pero que nos aporta mucho. Quizá no estamos hablando de tecnología aeroespacial, pero nos da bastante. Y el encontrar soluciones sencillas en cosas que aparentemente no tienen puntos de mejora a veces es lo complicado. Bueno, la segunda parte de las transferencias tecnológicas ya no corresponde a la digitalización. Hay varios proyectos que tenemos en mente y estamos haciendo pruebas, sobre todo pues, por la incapacidad o restricción de no podernos mover debido al COVID, ¿no? No podemos esperar, los proyectos siguen, las fábricas se montan igual y lo que hemos intentado hacer es buscar alternativas. Uno es a través de pruebas con gafas de realidad aumentada, pero esto lo enfocamos mucho más, no para un training grupal, sino para soporte de servicio postventa, un técnico en remoto dando servicio a un cliente, un técnico en remoto dando servicio también al equipo que sufre subido en una torre cuando los generadores no funcionan o hacen labores de mantenimiento. Y la verdad es que las sensaciones que hemos tenido son buenas. También hay que decir, está aún por desarrollar, no es una tecnología que esté muy madura. Todos conoceréis las Google Lens, las Google Glasses, perdón, que salieron al mercado hace unos años y se quedaron en algo muy caro que aporta muy poco. Y ahora Microsoft está desarrollando un segundo modelo de HoloLens y tienen puestas bastantes expectativas en mejoras. Esto nos da una capacidad de mejora infinita. Podemos ver o podemos traccionar o podemos presentar datos online de los procesos. Alguien que venga nuevo se pone sus gafas y puede ver en todo momento cualquier indicación o cualquier tutorial sobre la propia máquina. En otros ámbitos de aplicación, véanse GPS como los head-up display de los coches que ahora ponen actualmente para guiarse y que les ponga las flechas de la dirección en la propia carretera. Tiene infinidad de aplicaciones y sobre todo industriales. ¿Por qué diferencio de las gafas de realidad virtual? Porque aquí estás interactuando y ves la realidad mezclada con la información. En las gafas de realidad virtual estás en un entorno completo virtual y a mí no me gustaría pasear por una fábrica con unas gafas de realidad virtual puestas porque no vería lo que ocurre a mi alrededor y sería peligroso. Este es un proyecto que, bueno, estamos haciendo pruebas y que lo enfocaremos principalmente a soporte postventa de inicio o lecciones puntuales training. Luego, el segundo proyecto o subproyecto es streamings para pruebas de aceptación de máquina. Para que el cliente no tenga que viajar. No es solo poner 4 cámaras y hacer un entorno virtual en el que él pueda ver cómo estamos haciendo las pruebas, sino que también tiene un paso adicional y es incorporar todas las medidas pues de batímetros, caudalímetros, sondas PT100, a través de los hardware o
ya hemos dicho, batímetros de Togawa, AMX, y traducir a través del software en pantalla multipantalla o datos sobre la propia máquina, de temperaturas, emplear cámaras de infrarrojos para superponer imágenes y que vea en tiempo real las temperaturas de los rodamientos, etc. Aporta mucha información, da confianza y evita que pueda venir aquí y lo pueda hacer desde su propia casa y viendo, digamos, las pruebas en tiempo real y dando la aceptación o el parabién para poder expedir la máquina. Si me extiendo o si alguien quiere interrumpirme con alguna pregunta, que lo haga directamente, ¿eh? No sé si sabré respondérsela de la mejor manera, pero lo intentaré. Y luego, bueno, otros proyectos de transferencias tecnológicas, como ya hemos dicho, somos la planta madre y tenemos que dar servicio a las plantas satélite. Ahora se ha reactivado de nuevo la fase 2 de la planta de la India. Comenzó siendo una planta que solo hacía montajes y pruebas y ahora harán también bobinados, impregnación, montajes y pruebas. Es como tener, digamos, 4 plantas dentro de una misma. Para ello, pues tenemos un equipo que estamos recluyendo allí y antes, como veis allí hace 3 años, en la India, pues era muy fácil, estábamos muy bien allí, dentro de, entre comillas, hemos estado en otros sitios y yo siempre digo que cuando vayas a la India a trabajar, puedes ir a cualquier sitio. Y nada, pues era todo muy colaborativo, yendo allí, desplazándonos técnicos de calidad, operarios, los training eran muy en el día a día donde ocurren las cosas en el taller y ahora, al fin y al cabo, lo que queremos hacer es unos vídeos que también nos servirán a nosotros, porque vuelvo a mostrar en aguas de la fabricación de toda la vida. Los procesos o las pautas de trabajo vienen en papel. Y eso al fin y al cabo se vuelve tedioso, alguien puede tener una versión antigua metida en el cajón, vienen las auditorías y no es difícil de mantener, se pierden los papeles, se pierde la información y queremos dar ese paso de tenerlo en vídeos. Puedes hacer formaciones grupales o trainings para nuevas incorporaciones. También hay que tener en cuenta que a veces damos formaciones o transferencias tecnológicas en sitios donde los operarios ni siquiera saben leer. Así que es súper importante que una imagen dé toda la información posible para que se puedan hacer los procesos de la mejor manera posible. Siempre se dice que una imagen vale más que 1000 palabras y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Igual que el contacto de las personas no se puede suplir de ninguna de las maneras, ni con Zoom, ni con vídeos, ni con nada. Aún recuerdo cuando tomábamos té en las paradas de los trabajos, eso no se puede hacer aquí. El trato humano, el ver un poco la comunicación gestual, eso es fundamental también para ver si alguien está adquiriendo el mensaje que estás transmitiendo o no. Ahora va a ser muy frío, va a ser de otra manera, pero nos tenemos que adaptar. Y luego, por fin, otros proyectos y aplicaciones que nos han inyectado en vena así casi que al 100% en muy poco tiempo, y es multitud de herramientas, aplicaciones colaborativas, SharePoint, Team, To Do, Forms, Zoom, que conocemos todos y que nos tenemos que familiarizar. Yo el primero, normalmente somos bichos raros que nos gusta más pisar el taller que hacer otra cosa, y nos tenemos que adaptar. Y eso es lo que nos va a permitir sobrevivir a lo largo de los tiempos. Llevamos 90 años, no queremos ser las generaciones que cierren la planta. Al contrario, queremos estar otros 90 años más y por eso y para ello hacemos este tipo de cosas y nos adaptamos. Bueno, pues... Muy bien, Alberto. Oye, muchísimas gracias por tu intervención. Alberto no se va a poder quedar hasta el final. Finalmente no te puedes quedar, ¿verdad? Tengo comité. Lo único que ya he negociado oye, que me puedo quedar, y me voy a quedar. Vale. Bueno, lo digo por si alguien tiene alguna pregunta que hacerle, pues si te puedes quedar, que te la hagan hacia el final. Muy bien. Eso es, pues si puedes dejar ya de compartir pantalla, vamos a dar paso a José Antonio Torre, que es el responsable de logística y del proyecto PROA en ETSA. Nos va a presentar su proyecto Caminando hacia la Smart Factory. José Antonio, cuando quieras.
Sí, a ver, un momentito. ¿Ya te ha dejado libre, Alberto, la pantalla? No sé si ya la veis. No. No. Es que has quitado tu cámara. Igual. No. A ver. Tienes que activar primero tu cámara. Sí, pero no me deja. A ver, un poquito. A ver, ahora. Ahora. Ahora se ve la presentación perfectamente, sí. Bueno, buenos días a todos. Pero no se te ve, ¿eh, José Antonio? A ver, La presentación sí. es que ahora. No. Ahora sí. Vale. Ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Gracias por invitarnos a compartir nuestras experiencias sobre la transformación digital que hemos o que estamos haciendo en nuestra planta. Y bueno, pues voy a intentar ser breve. Es un poco difícil en 10 minutos o 15 minutos mostrar el trabajo que llevamos haciendo durante 4 años, pero bueno, vamos a por ello, ¿vale? Bueno, cuando estuve preparando un poco la presentación, la idea era ver qué os contaba respecto a esta presentación, respecto a nuestro trabajo. Entonces, vamos a empezar, por si acaso alguien no nos conoce, a dar 2 pinceladas de qué es ECHA, de qué es el grupo ECHA, qué es la industria 4.0 para nosotros o cómo la estamos aplicando, de dónde partíamos, qué proyectos hemos realizado, qué resultados estamos obteniendo o queremos obtener y qué problemas nos estamos encontrando en el camino y, bueno, si nos da tiempo, pues alguna evidencia, algún ejemplo de lo que estamos consiguiendo. ECHA es un grupo que nos dedicamos a suministrar a fabricantes del automóvil. Tenemos unas ventas aproximadamente de 1.000 millones de euros. Vendemos más de 300 millones de piezas y en el 2010 pues, nos adquirió el grupo Gestamp. Tenemos 24 localizaciones, 14 de investigación y desarrollo y ventas, estamos en 15 países y somos aproximadamente 6.100 empleados. La mayoría de nuestro producto se vende en Europa, pero bueno, cada vez, como supongo que nos pase a todos, cada vez tiene más peso Asia y América, pues bueno, se mantiene. Si vemos un poco el mapa, pues este mapa va un poco en la misma línea de lo que decíamos antes, ¿no? Cada vez tiene más peso en Asia. Si vemos aquí los centros productivos, que son el punto verde, pues vemos que casi todas las plantas de nueva creación, incluso se está construyendo otra nueva más aquí, están en China o la zona asiática. En España tenemos 2 plantas, una en Santander y en Burgos, y después tenemos plantas en el centro de Europa, en Rusia. Bueno, estamos, por decirlo de alguna forma, con una presencia global, ¿vale? ¿Qué fabricamos? Pues fabricamos básicamente bisagras de coches, bien sean de puerta, bien sean de bisagras de puerta corredera. Lo que es el retenedor de la puerta, el que cuando abrimos una puerta en el coche nos hace esos 3 puntos fuertes a la hora de abrir. Y también fabricamos lo que son la sujeción de las ruedas de repuesto. Alguno habrá visto en algún vehículo, sobre todo en las comerciales, cómo
cómo las ruedas se descuelgan de la parte de abajo, de los bajos del coche. Bueno, pues el mecanismo que sujeta esas ruedas también lo fabricamos. Fabricamos también los sistemas de elevador de puertas, sobre todo puertas maletero, los sistemas eléctricos, que cada vez la tendencia es, pues, en esa innovación que hablábamos, que también las puertas de los conductores y de los pasajeros en el futuro se abran solas. Y fabricamos también lo que es frenos de mano, bien sean de mano o de pie de los vehículos. Y en el 2010, pues el grupo Gestamp nos adquirió. Y bueno, pues aquí vemos nuestra parte de dónde estamos aquí con nuestros productos en lo que es el vehículo. ¿Qué es Industria 4.0 para nosotros? Bueno, si vamos a Internet, pues lo normal es que cuando ponemos Industria 4.0 veamos una imagen similar a la que vemos aquí. Es decir, pues Big Data, robots, 3D, impresoras 3D, Internet de las cosas. Todo eso está muy bien, pero para nosotros la Industria 4.0 es usar las nuevas tecnologías en nuestros procesos industriales para eliminar los despilfarros. Y, bueno, pues en el mundo Lean o en el mundo industrial es muy común tener todo el mundo en la cabeza los 7 o los 8 despilfarros que se producen en cualquier proceso productivo. Y por otro lado, para nosotros Industria 4.0 es usar las nuevas tecnologías también para ayudar a nuestro equipo en hacer el trabajo más fácil. Y buscamos básicamente los dos objetivos. ¿De dónde partíamos cuando empezamos con los proyectos? Pues partíamos de que ECHA ya tenía un ERP, un sistema ERP, el SAP, implantado en la planta a nivel de todas las, a nivel financiero, a nivel productivo, a nivel mantenimiento, a nivel de calidad. Es decir, nuestra planta tenía una y sigue teniendo una única herramienta que une todos los frentes, que es SAP. Y bueno, eso facilitaba los objetivos, nos daba agilidad y mejoraba la toma de decisiones. Pero veíamos que eso, en la época que estábamos hablando, pues se nos empezaba a quedar un poco pobre o débil, ¿vale? Entonces, allá por el año 2010 empezamos a introducir lo que es un MES, que es al final la pirámide que también podemos ver en cualquier consulta que hagamos en la internet, pues es un poco lo que comunica el operario y la máquina con el ERP, con el SAP. Entonces, bueno, pues empezamos en el 2010 y empezamos a digitalizar todas nuestras máquinas, toda nuestra gente. ¿Qué buscábamos? Pues en principio información en tiempo real e información más que datos. Es decir, a veces tenemos muchos datos, pero tenemos poca información. Y esa información que es en tiempo real, convertirla en acción, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos un panel de lo que estamos utilizando hoy en día, donde también con el objetivo de hacer más fácil a nuestros mandos que están en la fábrica su trabajo, pues él va viendo aquí por colores todas sus máquinas, toda su gente, y en función del color que tiene el muñeco o en función del color que tiene la máquina, sabe si es una persona que no tiene formación y le tiene que prestar un poco de atención y ayudarle y pasarse por su máquina y preguntarle cómo va. Si sabe si la máquina está parada y por qué está parada y sabe en ese momento si tiene que ir al departamento de mantenimiento e interesarse por esa máquina.
sabe qué producción o qué OE está teniendo esa máquina y en función del color si se tiene que preocupar, no se tiene que preocupar. Es decir, esto ya empieza a ser un poco, empieza a cumplir un poco nuestros dos objetivos, que es eliminar despilfarros al tener la información en tiempo real y saber en función de lo que ve qué es lo que tiene que hacer. Es decir, esa información que le llega, automáticamente traducirla en una acción. Estos son nuestros antecedentes y a partir de aquí empezamos pues, en el 2007 con la colaboración de la Consejería de Industria y agradecerles porque desde que iniciamos el primer proyecto pues siempre nos han apoyado económicamente con los fondos de la Unión Europea y con los fondos del Gobierno de Cantabria y nos han motivado a seguir trabajando en esta industria 4.0, que es un camino que para mí no tiene retorno. Es decir, aquí decimos como las carreteras de Castilla. Es una recta, pero no ves dónde acaba y tampoco vemos fin. Es decir, a medida que vas haciendo cosas, te van saliendo otras cosas o otras necesidades. Aquí empezamos con el 2017. Yo os contaba antes que en el 2010 iniciamos la instalación del Captor, de nuestro sistema MES, y en el 2017 todavía estábamos en esa instalación. Es decir, las tecnologías para mí no tienen problemas, no fallan, pero lo que luego veremos que nos vamos a encontrar con una serie de rocas en el camino, una serie de problemas que nos va a hacer ir bastante más despacio que lo que inicialmente pensábamos, ¿vale? Entonces, conseguimos conectar a todas las personas y máquinas al SAP y al MES y empezamos a utilizar, a llevar la logística, la planificación detallada de lo que hay que hacer en las máquinas, en vez de llevarlo en papel, pues llevárselo a una pantalla en tiempo real y sin necesidad de moverse. Lo mismo hicimos con la calidad. También aquí nuestros compañeros, Alberto, sobre todo, pues hablaba del autocontrol digital. Ahora mismo ya es el operario el que introduce los datos de lo que produce en sus pantallas, porque para poder hacer esto necesitamos que todas nuestras máquinas estén conectadas, tengan sus pantallas, tengamos wifi en toda la planta y obtener en tiempo real pues, gráficos de ese PC, qué anomalías hemos tenido y lo mismo con el mantenimiento, es decir, todos los checklists de mantenimiento, pues tenerlo digitalizado. Aquí nuestros objetivos siempre es reducir el despilfarro, pero a veces también nuestro objetivo es aprender. En el caso de mantenimiento predictivo, por ejemplo, aprendimos más que ganamos. Es decir, sensorizamos 2 máquinas como una prueba piloto, les metimos pues, más de 100 sensores, entre los que ya tenía la propia máquina y los que añadimos, para intentar hacer un machine learning, es decir, que la máquina, en función de los parámetros a los que estaba trabajando, pues nos avisase de que se iba a producir una avería por uso o incluso pues mandarnos una serie de avisos de que en un determinado momento pues íbamos a tener un fallo. Sensorizamos la máquina, pero fuimos incapaces de sensorizar a las personas, fuimos capaces de sensorizar los materiales y fuimos incapaces de sensorizar los utillajes que tenían esas máquinas. Estamos hablando de una prensa y claro, dependiendo de la reparación que tenga el utillaje, si lo han dejado con más o menos ajuste, pues los parámetros nos variaban. Dependiendo del material que estamos introduciendo, que sea con una composición siempre dentro de tolerancia, pero un poquito diferente, pues también los parámetros variaban. Y al final los parámetros que hoy nos estaban funcionando bien,
y decíamos, estos son los correctos. Mañana, como variaban otras cosas además de la máquina, pues ya no son los correctos. Y ahí, pues la verdad es que no hemos sido capaces de sacarle todo el rendimiento que esperábamos, ¿vale? Ese proyecto lo llevamos a cabo, le cumplimos, iniciamos otro en el 2018, donde ya dábamos otro paso y nos metíamos más con la logística interna. Entonces, uno de los problemas que teníamos es que no sabíamos muy bien dónde teníamos a veces los productos, los utillajes. Bueno, pues hicimos una digitalización de dónde tenemos cada una de las cosas. Empezamos con el Kanban electrónico, de todo lo que usamos a la hora de petición, ¿no? Primero lo que hacíamos es, pues hay unos repartidores dentro de la planta, levantabas la mano o dabas un paseo por la planta, le buscabas, le decías, necesito que me traigas, pues esto. Bueno, pues ahora ya eso desapareció y se lo pedimos a los repartidores, pero por el sistema SAP. Seguimos digitalizando la calidad, seguimos digitalizando el mantenimiento del primer nivel y empezamos a digitalizar también los checklists de validación de las máquinas. Cuando inicia el turno, el operario que comienza, pues que esa máquina esté en perfectas condiciones para producir realmente lo que el cliente nos está demandando. Y empezamos adquirimos una impresora 3D. Seguimos avanzando con otro proyecto en el 2019 y ahí pues ya como industria con un sistema Lean de trabajo, pues veíamos que teníamos la necesidad de digitalizar todo lo que es nuestro Hecha Production System, que es lo que significa el EPS, y empezar a digitalizar pues todo lo que son las auditorías 5S, todo lo que son nuestras observaciones que hacemos en los puestos de trabajo para ver cómo podemos mejorar o simplemente para ver si todo lo que hemos dicho que tenemos que hacer lo estamos haciendo, cómo gestionamos nuestros taller, nuestras reuniones de taller, todas las acciones que salen de esas reuniones, que van o iban a un plan de acciones en una hoja Excel, donde teníamos pues un montón de acciones que muchas veces no sabíamos ni que las teníamos. Había que estar traccionando. Bueno, toda la gestión de mejora continua, la formación, bueno, todo eso adquirimos un sistema que es MPS de Mobilink y estamos implantando empezamos en el 2019 y seguimos trabajando y seguimos adaptándole a nuestras características. Comenzamos a hacer una prueba piloto de la AGV, una AGV estilo ratón que llaman. Hicimos también una aplicación para gestionar o para los camiones que tenemos en la zona de espera a ser cargados. Y trabajamos en todo lo que es la gestión visual, el sistema Ando, en paneles digitales, en transformar esa información en avisos a los responsables de las áreas. Y seguimos trabajando con un nuevo proyecto que hemos presentado este año, en seguir mejorando nuestro sistema digital de producción, en mejorar un nuevo proyecto que nos han asignado para el Renault Kangoo, de que esté conectado 100% con sistemas de avisos, cuadros de mandos jerarquizados, para que cada persona, dependiendo del nivel que tiene en el taller, reciba un cuadro de mando adaptado a sus necesidades. Mejorando un poco también todo lo que es la conectividad de nuestros equipos de ensayos, un poco también para lo que, como decía Alberto, pues no tener que estar cogiendo los resultados en una hoja,
pasarla a un Excel, pasarlo al informe que nos piden los clientes, bueno, pues hacer esa conectividad y trabajando ya en la parte de recursos humanos en hacer unos planes de acogida que ahora son presenciales con un sistema de e-learning que lo llamamos nosotros, digital, y todo lo que es cursos y mejoras que tenemos que implantar también a nivel digital y no tan presencial. Para mí, o yo quisiera, porque es lo que hacer un poco hincapié en esta parte, en esta diapositiva, porque yo creo que es la parte que yo echo en falta en muchas sesiones o presentaciones que veo de otros compañeros, y es sobre todo qué rocas o qué problemas hemos tenido en el camino a la hora de presentar esto. Es decir, está claro qué es lo que buscamos, eliminar despilfarros y aprender. A veces solo nos quedamos con aprender porque no somos capaces de eliminar el despilfarro. Buscamos una imagen ante el cliente, es decir, que cuando nuestros clientes vienen a nuestra planta se vayan sorprendidos o gratamente sorprendidos con nuestro nivel de hacer las cosas. Buscamos también que la gente que está trabajando con nosotros tenga un orgullo de pertenencia a la organización, es decir, que un poco lo que comentaba yo creo que Alberto, es decir, que no tengamos a la gente metiendo datos a una base de datos, es decir, que ellos se sientan que están trabajando en un sitio que les aporta, que les genera empleabilidad, que si esto mañana no pueden estar en nuestra empresa, que si salen al mercado tengan algo que ofrecer, que estén a la última, por decirlo de alguna forma, y eso también pues llega un poco a la responsabilidad social, es decir, que seamos un poco tractores, que seamos que participemos con estos eventos, que participemos con otras empresas de la región, mostrando lo que hacemos, ayudando a implantar cosas similares. Esto es un poco nuestros objetivos con todo ello. ¿Y qué problemas nos encontramos? Es decir, cuando hablaba antes, por ejemplo, que el sistema MES empezamos en el 2010 y hemos acabado en el 2017 y seguimos en el 2018 implantándolo, es porque hay problemas por el camino que aparecen y la herramienta, pues normalmente viene el comercial y te dice, bueno, esto lo ponemos aquí en marcha en 2 semanas y así es decir, lo que es instalarlo, pues en un mes lo tienes instalado en tu planta, pero después tienes abajo en el taller o en la organización 540 personas que hay que convencerlas que eso que hemos instalado es para el beneficio de todos, no es para el beneficio de una parte de la organización, es para el beneficio de todos. Y después, pues, tienes que hacerles entender que no puedes cometer errores porque hay una parte humana que no la puedes evitar, y eso lleva tiempo. Lleva tiempo. Después, cuando empiezas, que si me falla el equipo, que si el wifi no es potente, que si esto va muy lento, que si yo no sé, que si yo puse esto y esto hace no sé qué. Es decir, eso es uno de los principales problemas. Después, como veremos, por ejemplo, a la hora de implantar el AGV, pues cómo está el suelo. Si el suelo tiene baches o no tiene baches, si tienes unas juntas de dilatación en el suelo que cuando pasa la AGV se medio desarma, si la luz entra por una ventana del sol y le pega en el escáner y le pega y le vuelve loco y entonces se choca.
Si cambiamos nuestra organización y necesitamos un pasillo donde teníamos 2 metros, ahora necesitamos un pasillo de 2,5 y tenemos que mover las máquinas. Es decir, hay una serie de piedras o rocas, que lo denomino yo, que hay que ir superando y hay que ir madurando. Y para acabar, pues un poco lo que comentaba, yo creo que era Cristóbal, de la creatividad. Queremos hacer la superidea y no ir paso a paso. Y eso también a veces hace que el querer tener la superidea no arranquemos las iniciativas. Y bueno, como me he ido de tiempo, aquí acabo, ¿vale? Tenía una serie de ejemplos para mostrar, pero lo dejamos aquí. Gracias, José Antonio. Ya lo siento, pero es verdad que nos vamos un poco de tiempo y bueno, vamos a dar paso directamente ya a José Antonio Torralba, que es el responsable de desarrollo de negocio de Ambar Telecomunicaciones. Y nos va a presentar su proyecto, que es tecnologías y dispositivos fotónicos para el envejecimiento saludable. Así, hola, José Antonio, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues, muchísimas gracias, José Antonio, de EDCHA, por tu exposición y disculpa que lo hayamos tenido que medio... No, es que es un poco difícil concentrar. Sí, lo sé. Gracias. Venga. Muy bien, bueno, pues el concepto, bueno, yo soy José Antonio Torralba y de la empresa Ambar Telecomunicaciones. Es una empresa nacida en Santander y con una vocación muy orientada a la innovación. Hasta tal punto que cuando vinimos en el 2011 aquí al Parque Tecnológico, nuestro edificio, que es una especie de nave espacial, como digo yo, el propio edificio lo hemos llamado el edificio I+D+I, porque el concepto, la idea que tenemos cuando vinimos aquí es que fuéramos una punta de lanza de la innovación, ¿no? En Cantabria. Y entonces ya llevamos, pues prácticamente desde el 2013, todos los años presentando soluciones o propuestas de I+D+I con ideas de innovación. Nuestra filosofía es un poquito diferente porque nosotros lo que buscamos siempre es buscar producto para poder ofrecer a las empresas para que luego las puedan implantar, con lo cual tenemos que ir un caso un poco antes, ¿no? Que mis compañeros, ¿no? Tenemos que pensar un poco qué es lo que ellos van a necesitar para que puedan implantar y en base, pues, ir probando. Y el problema de nuestro I+D+I es que hay una parte que llegará a su fase final, que será la implantación en cliente, pero hay muchas ideas que se van a quedar por el camino. Entonces, pero hay que, en eso se basa, ¿no? Como decía antes Cristóbal, que decía Albert Einstein, hay que ser imaginativos y no quedarnos atrás, ir continuamente probando y desarrollando, innovando, y alguna cosa pues funciona y otras no. Al final nuestro valor diferencial siempre va a ser intentar llegar a tener un producto que nos haga diferencial y que podamos vender a nuestros clientes, ¿vale? Y para eso tiene que ser innovador. En eso, bueno, está aquí Sara, que nos está viendo, que es de lo mejor que conozco yo en el mundo de I+D+, que dirige el departamento. Una vez hecha esta introducción, pues os vamos a explicar uno de los proyectos que tenemos, que es, yo creo que de lo más interesante, pero ya os digo que tenemos absolutamente todo. Y lo que hacemos básicamente es el conocimiento que tenemos nosotros de las necesidades de nuestros clientes y el conocimiento tecnológico que tenemos, aplicarlo en desarrollar nuevos productos que podéis luego vosotros como empresas poder implementar, ¿vale? Para eso tocamos un poquito de todo. En este caso, lo que hemos aprovechado es nuestra gran expertise en el mundo sanitario y aplicar soluciones tecnológicas innovadoras a ese ámbito. Y en esto se basa el producto.
básicamente, vamos a ver si pasa, está dejando ahí. Vale. ¿Quién compone el proyecto? Pues básicamente el proyecto, una de las cosas que tienen los proyectos de I+D+I en su fase inicial es buscar colaboradores. Colaboradores que nos den ayuda en la fase de la selección de la tecnología y colaboradores que nos centren un poco, porque al final, como bien decís también al principio, el exceso de imaginación es negativo. Tienes que ser un poco pragmático y práctico y decidir muy bien y claramente esa idea tan maravillosa que alguien te diga si vale para algo o estás perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, seleccionamos como colaborador tecnológico pues, al Departamento de Ingeniería Fotónica de la Universidad de Cantabria, con la que tenemos muchísima colaboración. Fundamental implicar a las universidades. Tenemos universidades muy potentes, de las cuales la mayoría hemos salido, y yo creo que deberíamos implicarles cada vez más que es una cosa que yo he visto que faltaba en las presentaciones, ¿no? Importante involucrar a las universidades, cada vez da la sensación de que están destrozadas, de que no saben hacer nada. Yo soy muy partidario de implicar siempre a las universidades públicas o privadas en el I+D+I. Vale. Y luego una entidad que nos diga, oye, estáis haciendo lo correcto o lo que estáis haciendo no vale para nada. Y en este caso, pues estamos con Valecilla, con el Instituto IDIVAL, que es un poco la que nos va a marcar cuáles son las necesidades o los protocolos a implementar. ¿En qué se basa el proyecto? De una manera muy sencilla. Pues el problema que tenemos es que cada vez vivimos más, somos más saludables. Yo acabo de cumplir 48 y digo que tengo 30, porque digo, los 48 son los nuevos 30. Y es que suena risa, pero es así. Es decir, la población se está envejeciendo, cada vez vivimos más, hacemos más cosas y eso no lo vamos a poder cambiar. Entonces, la sociedad tal como está, pues tiene que cambiar, porque los costes sanitarios, nos guste más, cuanto más vives, pues aumentan, porque te vas estropeando, por mucho que te pienses que estás mejor que nunca. Entonces, podemos ser correctivos o preventivos, ¿no? Entonces, como los mantenimientos, yo siempre le digo lo mismo. Puedes actuar sobre un sistema cuando ya está dañado o puedes actuar sobre un sistema de manera preventiva. Curiosamente, cuando gastamos el dinero en mantenimientos preventivos, ahorramos dinero y ahorramos un coste importante, ¿no? Entonces, un poco en esto se basa el proyecto que os estoy presentando, ¿no? En hacer un mantenimiento preventivo, pero que no sea intrusivo. Es decir, yo no quiero llenarme de aparatitos y de cosas que estén encima de mi cuerpo, monitorizándome. Y luego, además, tiene que ser algo, porque cada vez estamos más solos. Estamos en una sociedad que vive muy rápido, nuestros hijos, nuestra familia, pues viven de manera diferente y al final terminamos solos. Nos podrán venir a ver nuestras familias, nuestros hijos, pero vamos a tener que tirar para adelante nosotros solos. Y entonces tenemos que ver la forma de cómo poder actuar sobre nosotros mismos. En este caso, pues un poco los antecedentes que les comentaba, pues hoy en día cada vez hay personas más mayores, cada vez estamos más solos, no actuamos de manera preventiva, actualmente solo cuando nos duele algo es cuando vamos al médico. Y esto tiene un impacto muy importante también económico y a nivel de saturación de lo que sería el entorno sanitario. Por aquí tenemos un par de gráficas que marcan un poco la parte económica, ¿no? Que es la parte más fría de lo que os estoy comentando. Y entonces al final, bueno, pues cuando se desarrolló esto, pues al final que se entonces tecnologías y dispositivos fotónicos para el envejecimiento saludable. Es decir, pretender avanzar hacia una salud digital, porque ahora como se pone digital a todo, bueno, mejorando la supervisión, el diagnóstico, las actuaciones de las personas mayores. Yo digo personas mayores, pero va a llegar un momento donde vamos a estar todos monitorizados. No porque estés mayor puedes tener un problema de espalda, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Al final, estos son, se venden muy bien para personas mayores, pero esto se puede adaptar y se va a llegar y cada vez más, porque todos tenemos cada vez más relojes inteligentes que nos dicen el iWatch, que tiene las pulsaciones, el nivel de oxígeno de sangre, todo ese tipo de cosas cada vez estamos viendo que es más necesaria, ¿no? Incluso noticias muy impactantes de que un iWatch ha salvado la vida a una persona porque le predijo que iba a tener un infarto. Y sin embargo, poca gente se va a gastar 700 euros en un iWatch, ¿no? Ahora mismo. Entonces, pero también una vez que tienes la parte de monitorización, tienes que tener un procesamiento, ¿no? Muchas veces, y la parte industrial es un tema que nosotros trabajamos mucho, una época donde era todo monitorizar, una cascada de datos brutal, y entonces es con, y así cago con todo esto, ¿no? Entonces, al final, tienes que tener todos los niveles, lo que sería la fase de captación de datos, la fase de procesamiento de datos, y luego, una vez que tienes los datos y los informes muy bonitos, súper chulos, una evaluación de toda esa información. Este proyecto concreto, ¿qué es lo que está trabajando? Temas cardiovascular, calidad del sueño, deterioro motor, emocional y cognitivo. Todo eso se puede llegar ya, a día de hoy con la tecnología que tenemos, a monitorizar de una manera realista, ¿vale? Y no intrusiva. ¿Cómo? Pues montando una serie de elementos que pueden ser desde sensores, cámaras, elementos que están ahí, que tú no sabes que están y que están analizándonos absolutamente todos los parámetros. Este proyecto concreto empezó en el 2018. Estamos ya en la fase de validación en las diferentes unidades médicas, es decir, se está haciendo ya pruebas reales y en 2021 pues esperamos ya terminar el proyecto. Un poco sería el plan de trabajo. Esta es la fase en la que nos encontramos ahora. Esto es alguno de los sensores con información. El tema de meter a la Universidad de Cantabria es porque, como habéis visto, estos sensores se mueven por temas de fibra óptica, pero no existe fibra óptica. La verdad que la fibra óptica tiene está muy infravalorada. Nosotros tenemos proyectos súper interesantes, como puede ser análisis de la situación en la que se encuentran las grúas, por ejemplo, de carga de las fábricas. De manera no intrusiva, tenemos un producto ya finalizado, que lo que hace es simplemente poniendo una fibra óptica por toda la estructura, nos da lo volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Se ve la persona sobre una estructura metálica. Es capaz de analizar sin nada visual el estado en el cual se encuentra una grúa de carga. Entonces, por ejemplo, tenemos proyectos con puertos donde hay grúas que tienen 100 años y tú las ves y están perfectamente. El problema que tienes es que cualquier día se cae, porque tienen 100 años y el metal se puede resquebrajar y romper. Pues es la misma filosofía. Sistemas predictivos, no intrusivos, fácilmente instalables y de bajo coste. Pues eso mismo lo podemos hacer también con las personas, ¿vale? Con personas que digo, mayores, jóvenes, al final da igual. Aquí tenemos, por ejemplo, el tema del análisis biomecánico de la marcha. Pues al final es poner unas cámaras por la vivienda, lo que sea, y te va a decir que tienes un problema de espalda, simplemente analizando la manera en la que tú estás andando. Y a ti no puedes ser joven, yo masajista. Yo todo el día sentado en la silla y tengo problemas de espalda y tengo que ir al masajista. Muchas veces me dicen que ando torcido de mujer, pues aquí al final, y es así. Pues hay cámaras que ya eres capaz de analizarte, hacer un análisis biomecánico y decir que tienes algún problema, de manera predictiva, no cuando ya te ha pegado el tirón y te puedes mover de la cama. Aquí tenemos, por ejemplo, un vídeo, no sé si lo vais a ver, una de las pruebas que hemos hecho, y veis que estamos haciendo un análisis biomecánico de la persona. Entonces, está analizando tu manera de andar.
y va a detectar, esto puede estar en tu casa o en tu oficina, y te va a decir si tienes algún problema o no tienes algún problema de biomecánico en tu cuerpo, por ejemplo. O sea, el hecho de pisar mal, por ejemplo, ya te está dando un problema, indicando un problema, ¿no? Luego, evidentemente, que tengas, a lo que vamos todo, una serie de interfaces que sean fácilmente gestionables por los médicos, de manera que desde hasta una tablet, un dispositivo móvil, todo en la nube, pues puedas hacer una evaluación médica, hacer una gestión de dispositivos, gestionar informes, que puedas gestionar todo de una manera muy sencilla. Y básicamente esto es, he intentado contarme a los 10 minutos porque como nos hemos retrasado. Y esto es un poco, este es el proyecto TEFES y esto es lo que hacía AMPA. Muchísimas gracias, José Antonio. Gracias a todos los ponentes, a todas las empresas. Ahora es el momento de que los participantes, si queréis, podéis volcar vuestras preguntas en el chat, indicando para quién va dirigida. Que tenemos ahora aquí 5 minutillos. No obstante, os mandaremos junto con la encuesta el link con la grabación del evento, ¿vale? Que lo podéis ver a través de nuestro canal de YouTube. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna reflexión o también lo podéis hacer activándose el micrófono, ¿eh? Yo lo único que a mí me han parecido unos proyectos muy chulos. Creo que hay una parte como que parece que porque sean sencillos o que no sean simples, una vez que se hayan hecho, no tiene nada que ver con que en el proceso, obviamente, seguro que se han ocurrido mil ideas, sobre todo para resolver pequeños problemas de cómo adaptar las cosas, que al final eso es una parte importantísima de la creatividad. Y a mí yo siempre digo que los inventos más mejores son los que una vez que los ves dices, jolín, ¿cómo no se le había ocurrido esto antes a nadie? Y eso es una buena señal que lo que estáis haciendo es chulo y es interesante. Y nada, pues daros las gracias porque me han encantado las presentaciones. Bueno, pues si nadie más quiere intervenir y no hay preguntas en el chat, insisto en agradeceros las ponencias a todos, vuestras intervenciones, creo que ha estado muy interesante, que hay que difundir la innovación en lo que se hace en Cantabria. Y bueno, simplemente recordaros que os mandaremos por un enlace tanto las presentaciones como la encuesta, como la presentación que se ha hecho a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias.